El Ashtanga Yoga es una práctica dinámica y exigente. Dividida en series, sus posturas se van enlazando con la respiración, convirtiéndose en una verdadera meditación en movimiento. Conquistar cada paso en la escalada significa abstraerte de todo lo que no es tu cuerpo y la pared. En ese momento estás solo, digamos, sabés que estás cuidado porque tenés la cuerda que en caso de caída va a impedir que llegues al piso, ¿no? Pero la realidad es que uno estás solo y sos vos y la pared, ¿no? Es una linda sensación. Mi nombre es Juan Pablo Calabrese, soy arquitecto naval, soy escalador y soy practicante de Ashtanga Yoga. La escalada la descubrí en el año de 2001, me acuerdo cuando vino la crisis esa del 2001. Yo tuve que dejar de navegar, que era el deporte que practicaba, porque se hizo muy costoso. Y entonces siempre había tenido ganas de... Pasaba por el muro, veía el muro y decía, ¿cómo será esto? Cuando hablo del muro, es el muro en donde entrenamos. Acá en Buenos Aires, la posibilidad que tenemos de entrenar seguido es ir a un muro de madera, ¿no? De madera con tomas de fibra de vidrio que usamos para prepararnos para ir a la roca, digamos. La verdad es que lo probé, me encantó y me enganché mucho. Y bueno, a partir de ahí no paré nunca más, ¿no? de escalar. Las sensaciones que me fue generando la escalada las fui después entendiendo con el tiempo, ¿no? Digamos, al principio lo que fue como una especie de amor a primera vista, digamos, ¿no? Esas cosas que empezás a hacer y no, como que no podés dejar de hacerlo. Yo me acuerdo que estaba todo el tiempo pensando en la escalada, ¿no? Iba a mi trabajo, pero estaba siempre la escalada presente y esperando el momento para escalar. Después me di cuenta que una cosa que me permitía la escalada era lograr como mi máxima concentración, ¿no? Cuando yo estoy escalando, realmente desaparece el resto de las cosas, ¿no? Entonces está bueno. ¿Cómo influye el yoga en la escalada? Es algo que estoy un poco descubriendo ahora, ¿no? Porque yo empecé a practicar unos cuantos años después de haber empezado a escalar. El primer año en el que yo empecé a tener una práctica sostenida de Ashtanga Yoga, eso quiere decir que practicaba todos los días, mantuve también mi entrenamiento habitual de escalada y eso era algo bastante exigente, digamos. Entonces físicamente me sentía como bastante demandado, ¿no? Después, con el tiempo, empecé a encontrar una forma más armónica de hacer las dos actividades, digamos, ¿no? Hoy lo que me doy cuenta es que la práctica de yoga me da unas características a mi cuerpo de flexibilidad y de fortaleza general que me permiten en muy poco tiempo estar a tono para una escalada en particular, digamos, ¿no? Take a walk in self-defense. When you talk, they will let you in. You will try it again. Para mí el yoga es la posibilidad de conectar conmigo, conectar con dónde estoy, qué está pasando en mi vida en este momento, quién quiero ser. Y a partir de toda esa información, ¿no? De indagar constantemente en esas preguntas, transformar mi vida, ¿no? O sea, día a día hacer un pasito en dirección a esa persona que quiero ser. El yoga podríamos decir que
fui acercándome a él en diferentes momentos de mi vida. Un primer acercamiento, el verdadero acercamiento inicial fue en la panza de mi mamá, porque mi mamá, estando embarazada, tomaba clases. Después tuve durante mis 20, mis 21, 22, unos primeros acercamientos a alguna clase suelta, pero mi verdadero acercamiento al yoga fue a los 24 años, o cerca de los 24 años, que una amiga que empezaba a dar clases me dijo que, bueno, que si quería practicar con ella. Era Hatha Yoga. Y con el tiempo eso se fue transformando en Vinyasa y un poco siguiendo su propio camino, eventualmente se transformó a ser Ashtanga, ¿no? Entonces ella fue migrando de enseñar Hatha Yoga a enseñar Ashtanga Yoga y en ese mismo camino la fui siguiendo yo. Que te digo, los 24 años al día de hoy, pasó a ser una práctica que se incorporó paulatinamente a ser una práctica diaria, como lo soy. El Ashtanga Yoga lo podría definir como una herramienta. Una herramienta que tiene el potencial de acercarnos a una forma de vivir más liviana, a partir del autoconocimiento, de la observación. Y lo que propone es, a partir del autoconocimiento, el perfeccionamiento de la raza humana, ¿no? O sea, si todos pudiéramos hacer un poco de autoevaluación de quién somos y elegir de manera consciente quién queremos ser, entonces eso nos podría traer un bienestar en lo inmediato a cada uno de nosotros, pero a largo plazo a nuestras relaciones, a cada uno de nuestros vínculos y así continuar expandiéndose a la humanidad entera, ¿no? Las principales características de la Ashtanga son el trabajo que hace con 3 herramientas, ¿no? La postura propiamente dicha, ¿no? O sea, se trabaja sobre una serie de posturas y lo que busca eso es desintoxicar el cuerpo. Lo vuelve más fuerte y también más saludable, ¿no? Le trae mayor salud. Otro de los pilares sobre lo que se trabaja es la respiración y la respiración lo que busca es conectarnos con un estado más sutil de nuestra propia naturaleza y también poniendo en relevancia o haciendo un acercamiento a lo que son los balances de fuerza que se dan en este vaivén o en este péndulo, ir y venir entre inhalación y exhalación de fuerzas que están presentes en todo el universo. Y por último, el tercer pilar o la tercera característica es la mirada. La mirada lo que logra de alguna manera es agudizar nuestra mente, volverla más aguda y también sumergirnos en el momento presente, o sea, nos trae al aquí y al ahora. ¿Sabías que? María Sharapova practica yoga desde el año 2006, enseña desde el 2007 y durante varios años organizó un ciclo de eventos dedicados a la anatomía aplicada, la fisiología humana y la psicología en el contexto de la práctica del yoga. El Ashtanga Yoga tiene sus orígenes en las enseñanzas de Krishnamacharya. Krishnamacharya es, de alguna manera, el padre del yoga moderno. La mayoría de las tradiciones que nosotros conocemos, fundamentalmente en Occidente, vienen de las enseñanzas de Krishnamacharya.
Fue maestro de Patabi Joyce. Patabi Joyce en la ciudad de Mysore, en India, es quien da a conocer este método que es el Ashtanga Yoga. Hoy en día su nieto, Sharat Joyce, que es mi maestro, es quien sostiene el legado de esas enseñanzas. Recibí la autorización para enseñar Ashtanga Yoga en 2018, en julio de 2018, de la mano de mi maestro, Sharat Joyce. La importancia de tener una autorización es, de alguna manera, tener la bienvenida a un linaje, ¿no? A una tradición de enseñanza que resalta la necesidad de humildad, ¿no? Al momento de compartir una enseñanza que trae milenios de historia. Y es también el reconocerse como parte de un río de conocimiento que fluye y del cual uno es solo una ínfima gota, ¿no? Y permitir que las enseñanzas sigan fluyendo a través de uno. En mis clases me gusta pensar que uso la mayéustica, ¿no? Que de alguna manera invito a que los propios alumnos, los practicantes, sean quienes dan a luz a su propio potencial. Mi rol es más de acompañar, asistir, estar para abordar dudas y invitarlos a que ellos abran esas puertas y vayan descubriendo aspectos de su propia personalidad y de su propio ser. El proceso se va desenvolviendo solo en la medida que el propio practicante se implica en ese proceso. In the Ashtanga Yoga method, Ujjayi breathing is something that comes much later, which is in the pranayama practice. But the breathing that we do in the practice is free breathing, and it's conscious. So again, in Ashtanga Yoga, we count every breath through the vinyasa. And we don't want the breath to be restricted. So we don't want to restrict the throat or in any way. We want the breath to be as free, flowing as much as possible, and to really mindfully be aware of each and every breath. What I have learned is just by being conscious of each breath, the breath elongates naturally. It lengthens and deepens. But then when we're held to connect that breath with the movement, we continue to add more awareness to the breath. When we count the breath, that's another technique that we have in the practice. We again bring more awareness to the breathing. The beautiful thing with being aware of the breathing, without necessarily trying to manipulate it too much, is it naturally calms us. We naturally feel more calm and more centered. So at this stage, we don't want to try to restrict the breath in any way or manipulate it in any way. We really want it to be free-flowing as much as possible. The benefits of breathing or conscious breathing, it's endless, you know? Like, in times of stress, being aware of your breath can help us to calm ourselves down and not feel so agitated. In times of feeling not so focused, you know, the breathing can help us feel more centered. It's not a type of relaxation where we're numbing and we're becoming more dull. It's actually a type of relaxation and focus and awareness that increases. Sometimes in modern culture, we're taught to get through life through tension. And actually, breath awareness helps us to be able to get through life, but without tension. And we just feel better when we don't have that tension, but we can still be very active in life. So this is the beautiful thing about breath awareness. And
Even outside of the practice, taking time to be aware of your breathing can help to facilitate that. El yoga para mí es una herramienta, lo veo un poco de esa manera, una herramienta para poder autoconocerme. No es la única herramienta que pueda usar alguien para autoconocerse, hay millones de formas. Y a mí es una que me resulta muy bien y bueno, que por eso la uso, ¿no? La escalada también es una herramienta que sirve para eso en mi caso, digamos. Yo creo que casi todo lo que hacemos es para eso, es para autoconocernos. El Ashtanga lo conocí en el año 2009, pero ahí, digamos, empecé a practicar, practicaba un tiempo, dejaba de practicar y no lo hacía a diario. Practicaba 2 veces por semana, hasta que en el año 2015 fue cuando empecé a tener una práctica sostenida de Ashtanga. Y bueno, no, hasta el día de hoy. Fue como un proceso el arraigarme con el Ashtanga. No fue de un día para el otro, digamos. Y ahora practico todos los días, o sea, 6 veces por semana y un día de descansos. A mí, personalmente, me parece un muy buen método porque es un método que se practica al propio ritmo. Entonces, eso hace, y el ritmo de cada uno es la respiración de cada uno, ¿no? Entonces, eso lo hace un método que nos hace ir bien hacia adentro. Y creo que eso es un poco lo que busca el yoga, ¿no? Un autoconocimiento. A mí creo que me sería difícil ir hacia adentro si alguien me está diciendo todo el tiempo lo que tengo que hacer y en qué momento hacerlo, si no sé lo que va a venir. Nosotros en la práctica de la Ashtanga es una serie que está establecida y uno la va aprendiendo de a poco. Cuando vos la sabés, todos los días vas a hacer las mismas posturas una tras de la otra. Y eso te lleva a un estado meditativo, digamos, ¿no? O sea, un poco como en la escalada, lo que está alrededor desaparece, ¿no? Eso es lo que tratamos, digamos, ¿no? Esa concentración es lo que buscamos, ¿no? O sea, es difícil conseguirlo, pero bueno, eso es un poco lo que busca el método, ¿no? La práctica me hace muy bien. También es una cosa que fui descubriendo con el tiempo, el por qué. Yo empecé a practicar y me di cuenta que el día a día era más fácil. Yo terminaba de practicar y tenía una mejor actitud, estaba más tranquilo, era más fácil ir y encarar el resto del día, ¿sí? Después, si me preguntás por qué, creo que tiene que ver con que uno conecta un poco con uno mismo, ¿no? Entonces, esa conexión es lo que nos hace sentirnos bien. Es algo muy necesario además en el mundo de hoy, que estamos tan al revés, tan para afuera, ¿no? Con el celular todo el tiempo, o sea, tenemos poco hacia adentro. Al estar acostumbrado a hacer una práctica todos los días, me doy cuenta lo diferente que es cuando un día no puedo practicar por X motivo, o no me siento bien, o ese día no tengo el tiempo, o lo que sea, y ese día se nota bien diferente, ¿no?
8 Anga partes. Ashtanga Yoga, el yoga de las 8 partes hacia la realización plena de cada individuo.